Saludos y bienvenidos todos a Horas Extras, producción del Dr. Julio Jacín para el canal 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster, La Voz del Trópico, canal 54 en Altiz, en internet, en la cuenta de Facebook Revista 110, Horas Extras. Para los que nos desean ver en otros lugares, ahí estamos en el ciberespacio, también a través de nuestra página revista110.online. Gracias por estar con nosotros en este domingo 27 de enero del 2019, cuando faltan 339 días para el 2020, 385 días para las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020, 476 días para las elecciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo del 2020, 567 días para la toma de posesión de quienes resulten electos en esas justas electorales, y tenemos que la luna está en cuarto menguante. En el Santoral Católico conmemoramos hoy el día de Santa Ángela de Mérici, patrona de la juventud y de los estudios, de Abitio, Dacio, Dativo, Enrique de Ossó, Emerio y Vitaliano. Este 27 de enero también recordamos el natalicio de las siguientes personas. Hoy cumpleaños el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía. El periodista Juan Acosta Reynoso, Juan Acosta, el ostosiano, sí. La abogada Rosalía Sosa Pérez, el ejecutivo privado Darío Lama, el ingeniero civil Tirso Toribio, el empresario Henry Paulús, el coronel Jacobo Mateo Moquete, director de la Policía Comunitaria, el técnico deportivo y político Ángel de la Cruz, el agrónomo Camilo Suero Marrancini, la profesora Ángela Núñez Liberato, el señor Roberto Aníbal Santaella Santos, la señora Fenicia Ramona Mora, Carolina Solano Lievil, Juan Francisco Caraballo de Intabaco, Kaira Sánchez y la señora Elsa Julia Brache Álvarez. Elcita. Esa es directora corporativa de mercadeo del Grupo Rica, que no se pierde ninguno de estos programas. Bien. Doctor. Quiero también decirte que como tenemos un programa especial, vamos solo a mencionar que se conmemoró ayer, el 26 de enero, fecha en que Juan Pablo Duarte cumpliría 206 años. También tenemos que Manuel Matos Moquete fue premiado con el Premio Nacional de Literatura 2019 que otorga la Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura. Esta semana también ganaron las estrellas en el torneo de béisbol profesional después de 55 años y se han declarado en una fiesta nacional. Mi querido amigo, el de las dos gorras, que llevó a cabo su meeting de la Marcha Verde en San Pedro, yo creo que también se sintió muy bien porque su equipo llevó más personas que la Marcha Verde a San Pedro de Macorís. Así que a Juan Bolívar lo felicito porque ganó como quiera. Donald Trump reabrió el gobierno hasta el 15 de febrero y queremos decir que falleció el periodista Nelson González de un infarto. Y también queremos decir que el periodista Johnny Alberto Salazar sufrió un accidente cerebrovascular y se está recuperando. El miércoles 24 de enero, las estrellas ganaron, el Papa llegó a Panamá, Rondón abrió las puertas de la negociación en el juicio de Odebrecht. Y de todo eso vamos a hablar. Bien, amigos, decíamos que vamos a iniciar una serie de programas, tanto en Horas Extras como en la revista 110, tratando de llevarle a ustedes un tema diferente, aparentemente diferente, pero quizás más importante que lo que llenan los medios hoy, que es la situación de Venezuela.
Suficiente información tienen los dominicanos y el mundo entero sobre la situación de Venezuela. Sin embargo, nosotros tenemos una materia pendiente y por eso tratamos de llevarle a nuestros amigos algunas informaciones y posiciones basadas en experiencias propias y experiencia de amigos políticos aquí en la República Dominicana, tanto nuestras como de personas que expondrán aquí sus pensamientos en interés principal de contestar una pregunta que nos hacen a diario, no solamente a nosotros, sino a todo comunicador, a todo político, y se la hace uno hasta uno mismo. ¿Qué va a pasar en la República Dominicana en el 2020? Esa es la gran interrogante, y para hablar de ello tenemos que irnos un poquito, porque en este momento nosotros debemos de revisar un poquito nuestra historia. Recordemos que en este país no hay árbitros. Los árbitros desaparecieron. En este país no hay ninguna persona que pueda presentarse como imparcial y que lo acepte el resto. De manera que vamos a comenzar recordándole que nosotros los dominicanos no vivimos aislados, eso es lo primero. Vivimos en una isla compartida con Haití, que esa isla a su vez está formando parte de las Antillas, que las Antillas forman parte de Centroamérica y que Centroamérica es una parte importante de nuestra América. Cuando uno ve todas esas cosas, dice, ¿y qué más tenemos en común? Bueno, que fuimos colonizados por España y que nosotros, los dominicanos, fuimos ocupados por Haití, de quien nos independizamos. Todo eso va a pesar ahora en el 2020, en estas elecciones. Dice, ¿de qué tú estás hablando? Usted sabe de lo que estamos hablando. Sabe de lo que estamos hablando. Y nuestra historia ha estado escrita en base a eras, etapas históricas que son señaladas como eras. Por ejemplo, tuvimos la colonia, tuvimos la ocupación tuvimos tres ocupaciones. La haitiana, 22 años, la del 14 al 24, la del 16 al 24 y la del 65. Por no tener, tenemos tres ocupaciones. Tenemos también dictaduras de todos tamaños, gobiernos democráticos que se han prolongado y se han convertido en tiranías o en regímenes. Y desde 1966 tenemos más o menos una estabilidad democrática electoral, ya que todo el mundo sabe que 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 96 con un golpe de Estado constitucional, 98, 2000, 2004, 2008, 2002, 2012, 2016 y vamos a tener 2020. Es decir que más o menos en lo electoral tenemos desde el 66 que hemos caminado. No importa cómo lo catalogue otra persona, porque van a venir gente que le van a poner, por ejemplo, si usted va al Museo de la Resistencia, encuentra que los 12 años de Balaguer son parte de la historia negativa de este país. Otros no pensamos así.
pero no es el momento para discutir el tema de los 12 años, ni de los 12 de Leonel, ni de los 8 de Danilo. Es un tema de que, independientemente de que siempre los resultados electorales fueron discutidos, nosotros los dominicanos lo decimos, que el derecho a réplica y el derecho al pataleo lo tenemos todos. Siempre la República Dominicana ha estado influenciada, a veces influenciada, otras veces dominada por otros intereses, siempre extranjeros, sobre todo por los Estados Unidos de América, quien ha trazado la pauta. Por lo que es difícil, por no decir imposible, fijar metas claras y posiciones sin tomar en cuenta los factores que nos imponen, nos sugieren los Estados Unidos, que siempre tendrán influencia, incidencia en nuestras metas. Luchas en todo el mundo entre los grandes. Los grandes están enfrentados por el dominio del mundo, con elementos políticos, geográficos, económicos, religiosos, culturales, y que siempre están, casi siempre están alejados de aquellos que nosotros llamamos como los principios, la patria, la nación, el nacionalismo. Generalmente esos intereses, esos sectores no toman en cuenta y están muy lejos de los principios. Elementos que nos hacen afirmar que no es posible tener una posición químicamente pura. Pero no solamente nosotros, sino los que no piensan como nosotros, tampoco pueden elaborar un programa químicamente puro. Los que han luchado por el poder en República Dominicana, sobre todo la izquierda dominicana, usted le pregunta, ¿qué modelo tú quieres? Y te contestan todos, en todos los tiempos, cada país tiene su situación sui generis. Por tanto, no hay un modelo que nosotros podemos poner de ejemplo. Hoy más que nunca los grandes luchan por el dominio, por todos los medios posibles. No pretendemos tener la verdad, ni creemos que los que estén en este espacio a partir de hoy sean depositarios de la verdad absoluta. Esperamos llevarles opiniones, posiciones, así como informaciones con antecedentes históricos, experiencias. Tampoco pretendemos aquí, y oigan, no queremos ni pretendemos hacer predicciones de tipo astrológicas. No es la función, ni tenemos condiciones para ello. Para entender algo de lo que nos aguarda en el futuro, tenemos que recordar que para imponerse los grandes no pueden seguir haciendo guerras, no podían seguir haciendo guerras mundiales, regionales, nacionales, porque la guerra no solamente tenía el componente de poder, sino que también tenía un componente económico de mantener la industria de la guerra funcionando. Esa gran industria. Entonces esas dos cosas hacían que algunas economías necesitaban una guerra esporádicamente. Por eso usted ve Segunda Guerra, Corea, Vietnam y ocupación en República Dominicana, en Grenada, en el Medio Oriente. Una guerra, Irak, Irán, constantemente una guerra. Pero esa guerra es un negocio, además de poder. Por lo que llevan a cabo mecanismos diferentes como el económico, sobre todo eliminación de gobiernos mediante desestabilización. Eso es lo que está de moda. Eliminación de gobiernos
mediante la estabilización. ¿Qué gobierno? Dictaduras. Y si no dictadura, lo que ellos le dan lectura como una dictadura. Dictadura no es que solo dos partidos se debaten en el panorama electoral de Estados Unidos. Eso no es dictadura. Eso es democracia. Solo dos partidos. Dice, no, pero aquí hay 1 millón de partidos. No. En Estados Unidos hay 2 partidos. Pero eso no es dictadura ni es un régimen dictatorial. Dictatorial es lo que ellos quieren que sea dictatorial. Cuando hay un gobierno que no se pone de acuerdo con sus intereses, y no se trata del gobierno de Obama, ni de Trump, ni de Bush, se trata del sistema que fue diseñado para tener poder sobre los otros y tener la primacía, la supremacía sobre el resto. Aunque luego vamos a darles a conocer, hoy no, la base de esto que vamos a decir, buscando cómo, sin armar una guerra, cómo poder cambiar esos países. Cuando los años de la Thatcher, Juan Pablo II y Ronald Reagan, con Henry Kissinger, diseñaron el nuevo orden, diseñaron también que no podían seguir con la supremacía mundial armando guerra por todo, porque se iban a buscar no solamente problemas con el mundo, sino que iban a buscarse problemas con su propio país. No podían seguir trayendo cadáveres de Asia, del Medio Oriente, cubiertos de bandera. No sabían qué le iban a decir a su país. Y esos muchachos, esos se murieron por la patria. ¿Por qué patria? Por el petróleo, por las riquezas de Irak, de Irán, de Kuwait. Ya no podían seguir y diseñaron, estaban buscando una posición especial. Entonces, alguien en una universidad, un profesor, politólogo, diseñó una política de sustitución de la violencia para imponer la democracia. Y así lo llamó, de la dictadura a la democracia. Cuando los Estados Unidos vieron que en una universidad de ellos existía, en Boston, una persona con una teoría de ese tipo, entonces envió una persona, un militar veterano de Vietnam y de Corea, para que le entregue la teoría, porque el Estados Unidos la iba a poner en práctica. Y se inicia con algunos experimentos y con algunos éxitos los procesos de Ucrania, Serbia, Bahrein. Entonces sigue con Túnez, Libia, Siria, Egipto y la primavera árabe. ¿Cuáles le quedan pendientes? Les quedan pendientes Irán, que le ha salido duro de roer. Pactaron con... y les queda Venezuela. Hay 2 países que ellos no pudieron meterle la marcha blanca, porque fueron inteligentes y negociaron con ellos, que fue Cuba, y Putin los obligó a negociar en Rusia. Pero le queda Venezuela. En Venezuela y en Irán no sabemos cómo van a resolver el problema de Irán, porque cada día es más fuerte, pero tienen un dolor de cabeza más grande, que es que la China crece, compite con ellos, y a su vez la India compite con China. Esas son las 3 grandes naciones para los próximos años. Desplazamiento a segundo lugar
de Estados Unidos, pero posiblemente a un tercero. Y es por eso que ellos necesitan fortalecer su situación en América Latina. Le tocó a Venezuela. Suficiente información tienen sobre Venezuela. Los otros países tienen sus problemas, pero están resolviendo el problema de Brasil. Nosotros le queremos poner de eso unos ejemplos que son pruebas, no son de que yo estaba, que me contaron, que yo estoy en una universidad, no, el hecho. Brasil llegó a ser en un momento parte de los 7. Se le ocurrió la feliz idea al gobierno de Brasil de salir a vender las multinacionales brasileñas en una dimensión, en una forma de venta en que los presidentes vendían a Brasil, que es la función de los presidentes, vender la economía de sus países. Y se les ocurrió llevar a todos los países de América, de los cuales 14 hicieron negocio con Brasil, 14. Estados Unidos vio que eso iba a tomar un tamaño que se iba a poner del tamaño de China o de la India y decidió cortar el negocio de Brasil, aprovechándose que esas firmas brasileñas tenían inversiones en la bolsa de Nueva York, de Estados Unidos, y aprovecharon esos para decapitar todos esos países que habían dado muestra de hacer negocio con Brasil y sobre todo de formar un bloque que no dependiera de ellos. Y en 2 años se llevaron 12 países de América, dejando solo fuera a Cuba y al propio Estados Unidos. De los 14 dejaron 12 fuera. Ustedes verán que Venezuela es ya el último de esos países que ellos necesitan resolver el problema. Y dicen, el hambre y la falta de democracia. Fíjense que ellos no se interesan por Haití. Tienen hambre, tienen pobreza, pero ahí no hay nada que buscar. Ahí no hay petróleo, ahí no hay oro, ahí no hay tierras raras. En Venezuela es lo que hay que resolver. En Haití no hay nada que buscar, que lo resuelvan los dominicanos, que eso es de ellos, desde el Tratado de Basilea. Entonces, eso va a incidir mucho en las elecciones de aquí. ¿Por qué? Porque el partido del gobierno y sus 2 presidentes en los últimos 20 años, desde el 2003, han estado haciendo negocios con Brasil. Y depende de ellos para meter o no meter los gobiernos nuestros, dependiendo si a ellos les interesa que el PLD siga en el poder a través de uno de sus dos candidatos. Ese es el gran problema por el que todo el mundo pregunta, ¿y qué va a pasar en el 2020? Hay diferentes salidas. Y nosotros vamos a partir de hoy a hablar de esas posibles salidas que tienen que estar, yo no digo que aprobadas, porque la Revolución Cubana no estuvo aprobada. El golpe contra Bosch estuvo aprobado, pero no la intervención, se vieron obligados. Es decir, que todo no lo tienen tan controlado como lo dije al principio. Todo no es químicamente puro y hay descuido. Entonces nosotros no somos una excepción.
Y desde el 96 el PLD está gobernando aquí. Llegó y comenzó a gobernar en forma improvisada, pero pronto cogió el piso. Encontró a Venezuela, que lo ayudó con los combustibles, y encontró a Brasil, que le construía de buena calidad, le financiaba, y se había que dar una boronita como la daban los americanos cuando querían obras. Ahí está la Barrigol, ¿verdad? Pagaron para que no lean el contrato, ¿o no? Pero eso no se está juzgando, se está juzgando Brasil, no Estados Unidos. Entonces, tienen preso a todo el Congreso, pero no acusaron a ninguno de los que no leyó el contrato de Barrigol. Pero no importa, no importa. Deciden el reformismo entregarle el poder, pero no se lo puedo entregar a Peña porque me pueden dar una carrera. Balaguer y Bosch ponen a los muchachos del PLD a gobernar a cambio de que me dejen tranquilo y que me den impunidad. Por eso los reformistas, aunque no están gobernando, están felices. Están felices porque nadie lo molestó. Y eso fue lo que eso es lo que está ocasionando problemas aquí en la República Dominicana, cuando el PLD lleva a Danilo, la gente de Leonel lo apoya porque ve que el PRD le puede dar una carrera, porque está en el librito. El que sale del poder con posibilidad de volver, hay que aplastarlo. Y si le da motivo y son corruptos, todavía mejor, porque entonces hay motivos. Pero los motivos lo tienen toditos. Ya el poder es casi, la corrupción es inherente al poder. Usted lo puede parar, como en el cuento del botiquín. Para un carro y le pone una contravención, porque no tiene botiquín. No, yo tengo botiquín, pero al botiquín le falta el azúcar y te la ponen. Entonces, eso pensaba también la gente de Leonel, que apoyando a Danilo ellos iban a seguir gobernando. No aprendieron del reformista, y Danilo hizo su propio gobierno. Ahora resulta que Danilo tiene una encrucijada. ¿Sigo o me quedo? Puedo quedarme, porque tengo el partido, tengo el Congreso, tengo el dinero, pero, ensamblar una reelección es fácil. No es fácil, no es fácil. El que diga que es un tiro pasado, que tiene precio, seguro que tiene precio. Y el resto. Y acuérdense, la oposición no tiene los votos para ganar, pero tiene las fuerzas para joder. La oposición no tiene los votos para ganar, pero tiene la fuerza para molestar. Y si tiene apoyo de Estados Unidos, todavía peor. Es difícil. Ahora, ¿cuáles son las rutas a seguir? El PLD tiene 20 años, en democracia 20 años se cierra una era. El único que podría darle 4 años más de oxígeno es Danilo, o decidir, en vez de una prórroga, las rutas que nosotros vamos a comenzar a discutir con ustedes. ¿Qué puede pasar? Que se quede Danilo. Uno, que Danilo se quede, le dé, como dice Fidel Santana, 35 millones a cada diputado, le entrega recursos para ellos ganar de nuevo. Si tú te vas a reelegir, yo también. Resuelto el problema constitucional. Y se queda Danilo. Ajá, ya se quedó. Esa es una. 4 años tranquilos, sin problema. 2024. Segunda opción. No puedo yo, pero puede mi partido.
O sí, Leonel gana solo, sin Danilo. Eso se cree Leonel, que gana sin Danilo. Entonces ya ustedes tienen Danilo, número 1. 2, PLD sin Danilo con Leonel. Esa es la segunda opción. Tercera, oposición al poder. Se está hablando de bloques. Si usted se pone a ver, ya Moreno y Minú hablaron, en la UAS hubo la concertación democrática, sí, la convergencia democrática, y entonces ya se ve que si hay conciencia en la oposición de que si no se unen no ganan. Pero parece ser que han hecho conciencia y solamente estaban discutiendo quién es el candidato. Parece que también lo tienen. Parece que el candidato es Luis Abinader. Parece que es Luis Abinader. Si Luis Abinader y el PRM e Hipólito Mejía se ponen de acuerdo, pero eso no es tan fácil, eso es tan difícil como lo de Danilo reelegirse. Se va unido, pues no, que hay que discutir condiciones. El Congreso en manos de quién se qué. Quiere decir que el PLD va a borrarse y todo ese liderato y todo ese trabajo en las provincias de partidos que no tienen representación en ningún municipio o en muy pocos. Entonces va a pasar un gobierno de oposición con un PLD dominando en el Congreso y que va a ponerle freno a cualquier proyecto de desarrollo. Y el otro es, la otra salida es esta. Ok, no queremos acuerdo, no nos vamos a ir por la oposición, vamos a discutir. Si quieres, reelígete, si quieres, Leonel, si quieres, júntense. La oposición va sola. Va sola. Y nos vamos a tirar a la calle y le vamos a hacer un rebú. Entonces, ahí viene el tema de Maduro con su pueblo. No por las mismas razones, sino con los mismos inconvenientes que los empresarios dominicanos siempre le echado agua fría a todos los movimientos. No quieren problemas porque el negocio se para cuando la gente se tira a la calle. No vayan lejos, hasta para celebrar las estrellas. Suspendieron las clases el día siguiente que ganaron. Las clases, se perdió un día de clases porque ganaron las estrellas. Y estamos hablando de una fiesta. Imagínense usted de una huelga. Entonces, yo no estoy claro sobre eso. Para ello, yo le he pedido a un amigo que no viene aquí a propugnar por un gobierno, sino que yo soy un creyente que en la República Dominicana hay personas que están haciendo el mismo papel que hizo el coronel norteamericano cuando fue a la universidad a pedirle la teoría al que inventó la democracia sin violencia y salir de las dictaduras o de partidos que quieren prolongarse demasiado en el poder. Nosotros no sabemos si es participación ciudadana o si es el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, los que sin trabajar, el observatorio no trabaja para Estados Unidos, pero participación puede estar trabajando, y lo ha dicho, nosotros trabajamos con fondos de USAID y lo tienen en su página, no lo ocultan. El observatorio es de la universidad, pero está compuesto por personas políticas que tienen una línea clara de lo que hay que hacer, que eso ningún partido político lo ha hecho en República Dominicana. Plantear algo, pero para ello o convencen al PLD que le implemente eso, cosa que no se logró porque el PLD no pacta
sus programas de gobierno o apoya a un grupo que esté dispuesto a llevar a cabo un programa para mejorar el país y continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo, que es la forma en que Danilo Medina ha gobernado aquí. Frente a esa situación, Fernando Peña está con nosotros. Y yo le voy a pasar la pregunta que nos hacen y a él deben hacérsela. Una cosa es, ¿qué va a pasar y qué debe de pasar? Oye, ¿qué va a pasar desde aquí hasta el 2020? 475 días para las elecciones generales, pero en febrero hay unas con municipales. De medio término. Las municipales posiblemente produzcan algún tipo de alteración, pero económica, porque los alcaldes a veces ayudan. Pero en lo que es el poder, tiene que ver más los del 16 de mayo, que es Congreso y Presidencia. Fernando, ayúdanos a desembollar el bollo de hilo. Doctor, yo no es la primera vez que lo hago. Debo reconocer su inteligencia, su habilidad y sobre todo su perseverancia en lo que usted cree. ¿En lo? En lo que usted cree. Y hay cosas que uno las ve, sobre todo si están en movimiento, y puede identificar o puede diferenciar cuándo entran y cuándo salen del camino. Usted mantiene el camino, aunque a veces, incluso para decirlo en el lenguaje del béisbol, ¿no? Parece ambidextro. Y batea a la izquierda y batea a la derecha. O sea, se mueve como si fuera de un lado a otro. Mira, espérate, para evitarte esto, Fernando. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es la realidad. Lo que uno cree y otra cosa es la realidad. Son tres cosas que pueden estar divorciadas una de otra. Por eso apuesto a que usted, usted es persistente en lo que cree. Sí, de acuerdo, yo creo. Pero eventualmente para tratar de acercarlo... Me doy cuenta de lo que creo. Y entonces se da cuenta que las cosas pueden girar en la dirección de un lado o del otro. Y por eso, fíjese, usted afirmó tres cosas en la introducción para hacerme la pregunta que comenzó con ella. ¿Qué va a pasar? Usted agregó ¿qué debe pasar? La primera pregunta es ¿qué va a pasar? Y para explicar y motivar la necesidad de averiguar sobre eso y hacerlo a través de medios de comunicación que implican no una conversación entre usted y yo, sino una conversación de nosotros con quienes están allá, quienes están viendo la televisión o escuchando la radio. Pero usted dijo tres cosas que a mí me parecen que nos llevan no a la respuesta a la pregunta, sino a juntar la respuesta a la pregunta con la historia que usted hizo. Usted dijo tres cosas. Aquí no hay árbitro, dijo usted. Cuando se dice no hay árbitro, se está refiriendo a los papeles jugados por Balaguer, por Bosch y por Peña Gómez. Y por Rafael Herrera. No. Y por Agripino Núñez. Árbitros políticos. No, esos son piezas instrumentales. Exacto. De esos tres. Sí. De esos tres. Exacto. Esos no son árbitros de nada. Agripino no es árbitro ni de su casa. Y eso pasó con Rafael Herrera, porque es lo que era director de un medio de comunicación y un intelectual fino al servicio de la clase dominante de este país, etcétera. No hay árbitros, no hay árbitros políticos, la gente capaz de producir eso que usted puso de ejemplo. La segunda afirmación fue que el pacto de la clase política que siempre se dio fue un pacto sobre la base de la impunidad. Sí, déjame tranquilo. ¿De acuerdo? Afirmación suya también. Sí. La tercera es que la corrupción, y todo eso se dificulta, y hoy se pone la cosa más difícil, porque la corrupción no es un problema ni de un partido, sino de un sistema, porque es inherente al poder. Y no solo dijo eso, sino eso se da, cuarta afirmación suya, en un contexto internacional,
donde si ciertamente el problema y la solución primaria que se ve no es de las guerras, tal vez pensando en las guerras nucleares para resolver los problemas de los grandes monopolios que controlan el mundo y sus peleas y sus competencias, sus luchas, o en el marco de los países por lo que se ha vuelto hegemónico en las últimas décadas, ¿no? Que usted la sitúa a partir de un recogimiento que hace del producto teórico de un filósofo en una universidad norteamericana, Jean Sharp, de la llamada revolución de colores, o lo que finalmente se conoce como revolución de colores, como propuesta de estrategia desestabilizadora de los gobiernos que usted quiera derrumbar o destruir, que fue asimilada por los Estados Unidos durante un periodo. Y esa propuesta, ese elemento último, plantea entonces que en países como el nuestro, todo camina pura y simplemente en esa dirección. Pero ocurre que la realidad dice, y yo comienzo al revés, que no es así, para ver el contexto. Y la política y la posición, no solo de los norteamericanos, sino las posiciones confrontadas en términos macros, en términos globales, en términos internacionales, incluyendo la de los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque ocurre y viene a ser que todas las acciones que implicaron los propósitos norteamericanos en la aplicación de la lógica de la llamada revolución de colores, ¿no? En otras palabras, para desarrollar esa estrategia de poner en práctica, por ejemplo, esos golpes blandos, o desarrollar esa práctica de sustitución de los gobiernos a través de movilizaciones de las llamadas sociedades civiles de esos países, terminó como lo de Ucrania, en guerra también. O terminó como lo que ha significado la revolución de colores en el Medio Oriente, y de eso usted conoce bastante. La primavera. Sí, y de todo el periodo de la primavera árabe, revolución de los tulipanes, revolución de los olivos, revolución de los claveles, etcétera. O sea, son múltiples. O las damas de blanco. De Cuba. De Cuba. O no los cacerolazos, sino también los vestidos de amarillo en Venezuela. O otros hechos que se han producido en el mundo, que todos han terminado en una de tres cosas. Número uno, en nuevas guerras. No, número uno, la destrucción de los estados, de decenas de países y que habían construido hacia destrucción de los estados. Uno. Dos, la destrucción incluso de sociedades, retrasándola 75, 100, 150 años para volverse a recuperar al momento que estaba cuando se produjo el movimiento de intervención norteamericana y de la dominación capitalista mundial. Porque al final de la jornada eso termina decidiéndose no en el G8, sino en lo que antes era el G1+7, que ya no es G1+7, sino que es un G20 o un grupo de los 44 confrontados con él, enfrentados a partir de lo que ha sido la confrontación de los grandes países, sobre todo los países industrializados y sobre todo aquellos que fueron capaces de hacer de la industria de las armas un eje fundamental para repartir el mundo en ese sentido. Y la otra alternativa, el tercer elemento, no son simple y llanamente esa destrucción de países y la destrucción de los estados, sino la, ¿cómo se llama eso en términos de medicina cuando usted... sino la colocación en condiciones vegetativas de una serie de países que se les reduce exclusivamente a ser mercado. En coma. Un coma permanente, sí. Permanente, definitivo, un estado vegetativo. Un ejemplo sencillísimo. Oye, Fernando, pero yo te voy a interrumpir poco, pero mira, me está sorprendiendo porque primero me peinaste como al chavo y me diste mi cocotazo, pero te voy a decir una cosa, estamos coincidiendo. No, pero entonces, espérate, para que lo termine bien. Entonces, los malos, para evitar todo eso, le deben entregar por la buena el poder a los buenos y decirle, pero perdóname y no me dé pau. Sí, pero ocurre que a usted no le gusta ni hace ciencia ficción,
Y además de no hacer ciencia ficción, tampoco practica la hechicería o la brujería. No. La historia es la que dice. Y por eso yo comienzo con la historia. Le dije, usted planteó esas cosas y debo decirle, me pasó en algún momento con una discusión tal vez con lo más conservador del país, que le dije, pero ve acá, nosotros somos capaces de firmar ese documento, se lo hice yo. Cuando se bajó de Sierra Maestra, se hizo justicia, pero se cogieron 50 años de atraso. Sí. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Sin embargo, esa Sierra Maestra parió a 90 millas del imperio, el único sitio que usted tuvo que reconocer aquí que ha sido incapaz de ser vencido por esa política. Tuvieron que negociar con él. Y negociar no en las condiciones norteamericanas, sino en las condiciones cubanas. Y ahí hay un sistema de partido único. En los Estados Unidos usted dijo que es de dos. Sí. Es igual dictadura. Seguro. Entonces, todo lo otro es hipocresía. Sí, exacto. ¿Para qué? Para simularle a quien usted no ha tomado en cuenta para hacer el análisis que hizo de la historia. Al pueblo. Al pueblo. Y al final quiso recogerlo, pero no lo logró porque sería como, tal vez, no, la palabra no es traicionar, entrar en contradicción con su propio criterio. Pero, de todas maneras, yo le digo que hay en esos tres elementos cuestiones de realidad. Es que la política norteamericana ni ha dejado de ser guerrerista, pero óigame, no es que con Trump, tampoco con Obama. Tampoco con Obama. ¿Qué prometió Obama en términos de detener la política de guerra que le sirvió para embaucar la propia sociedad norteamericana y para enamorar el mundo? Usted recordará... Premio Nobel de la Paz, sí, preventivo. No, pero usted recordará que cuando Chávez y Obama se encontraron en una isla del Caribe, Chávez le hizo un regalo a Obama. ¿Usted no se acuerda cuál es? Les regaló un libro de Eduardo Galeano que se llama Las venas abiertas de América Latina. Se acabó en menos de 24 horas en todo el mundo ese libro de Galeano, en todos los idiomas. Porque le decía a él que una cosa era la imagen y otra cosa era la conducta del imperio. Por eso Trump, este adefesio de presidente y de estadista, es exactamente el presidente que necesita el establishment, el Pentágono y la política norteamericana en este momento. Y por eso fueron capaces de imponerlo, incluso levantándole las faldas a esa democracia en medio de fraudes que habían empezado ensayados ya con Bush, que hizo exactamente lo mismo. Todo lo hicieron, absolutamente todo. Le ganó a Gore. Incluso de una tradición espúrea y perversa que llevó la propia familia Bush desde la guerra a ser capaz de traicionar los propios intereses norteamericanos y negociar con los nazifascistas de Hitler. Y eso está demostrado y documentado. No lo digo yo, lo dice la historia y lo dice la documentación norteamericana. Nada censurada ya para esos temas. Entonces, cuando uno habla de estos temas, no puede reducir el análisis en términos macro a que si antes era la guerra y ahora no le gusta a nadie. La guerra no le gustaba a nadie, ni siquiera a los guerreristas, porque saben lo que implica. Sin embargo, son productos objetivos. Todas las guerras mundiales han tenido excusas infelices. Un adulterio, la muerte del archiduque de Austria, un barco mal colocado que explotó o que lo autoexplotaron. Si cualquier cosa de esa ha servido de excusa para la guerra. Pero lo que está debajo no es ni el adulterio ni el hundimiento de un barco, o un tiro mal tirado, o un exabrupto de un presidente. No, lo que está en juego es en las bases reales de la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado y lo que pasa en el mundo y que se sale de su análisis en términos globales? ¿Cuáles son las implicaciones geoestratégicas y político-militares de una Europa en otras condiciones que no es sencillamente, aunque ha sido el brazo político del imperio, ya no más, porque la unipolaridad política terminó y la unipolaridad militar hace rato que falleció? Ese país atacado, Venezuela, de manera inmisericordia, 4 intentos no solo de desestabilización, sino de levantamientos insurreccionales, de levantamientos prácticamente armados, porque todos han incluido intentos de rebelar sectores militares, como acaba de pasar, ¿verdad? Que fueron 14 carajetes militares que se... Y así como Donald Trump se ganó el calificativo, que estoy 100% de acuerdo con que es un adefesio. Ahora, en el caso de Lula y en el caso de Maduro,
lo que se dice ellos, tú lo das por cierto, lo que le dicen sus enemigos, tú lo das por cierto, a los dos. Óyeme, no tengo por qué darlo por cierto, yo tengo que analizar la realidad. Yo estoy de acuerdo absolutamente que en Brasil había instalado determinadas perspectivas y capacidades que permitían la acumulación, como dicen, para adecentar la porquería algunos economistas, extraeconómicas. O sea, la corrupción. Y no era convertirse en una potencia. Lo que pasa es que el tamaño de Brasil, las riquezas de Brasil y la economía brasileña, no ahora, hace más de 20 años, fueron identificadas por todos los intelectuales de América Latina y por la CEPAL como un subimperialismo cuando estaba bajo la dictadura. Brasil. Yo estoy hablando de hace más de 20 años. Cuando yo empecé a estudiar, doctor, en la universidad, a Brasil se le llamaba subimperialismo. Y están los mismos profesores más. Uno de los que avanzó en la construcción de ese proceso, que era de esos intelectuales, incluso a la izquierda, fue Fernando H. Cardoso, que nos lo enseñaban en las universidades, y fue presidente de Brasil, y abrió las compuertas para eso, pero lo abrió en la lógica de neoliberal. Pero quien lo representa es Bolsonaro, no es Lula. Sí, hoy precisamente, pero no solo eso, sino es un acusado mucho más evidente, comprobaciones que no se le pueden hacer a Lula como persona, no estoy hablando del gobierno que ahí se desarrolló, sino de Lula como persona, que no tiene la misma característica. Este es un bandido reconocido y un corrupto en múltiples ocasiones documentado y evidenciado. Sin embargo, los Estados Unidos lo hicieron, como fueron capaces de mantener a Uribe como presidente y hoy ser su aliado y su tropa principal en Colombia de nuevo, cuando Uribe tiene la ficha 57 de la DEA, usted lo sabe, lo hemos discutido en estos mismos programas, porque los Estados Unidos son muy pragmáticos. Y hay una tradición cultural del pragmatismo norteamericano. No tienen vergüenza, no tienen aptitud moral, no tienen ningún tipo de rasero de carácter moral que le pueda colocar en la actitud que se puede situar usted, yo y cualquier ciudadano decente y común de este país. Son prácticos, son sus intereses. Los intereses norteamericanos son los que lo llevan a vivir la situación que vive no solo el imperio, sino el capitalismo. La economía norteamericana es una economía de problemas. Tiene que jugar con China y los chinos tienen que jugar con ellos. Los chinos probablemente apretando. Recientemente Trump se puso a hablar disparates y a tomar disque medidas, y los chinos nada más le enseñaron una medida cosmética desde el punto de vista económico, y él sabe lo que implica. Y van a tomar medidas contra López Obrador porque apoyó Venezuela. Que se atrevan, por lo que significa no solo México. México tiene fuerza para tomar esa decisión. Bueno, pero no solo está tomada. A usted dirá, ¿qué cuesta practicarla? Esa es otra cosa. Pero de que está tomada, está tomada. Pero yo le voy a decir, los chinos tienen, en la crisis de 2008, metieron 850 mil millones de dólares en el tesoro norteamericano, en bonos norteamericanos. ¿Qué pasa eso? ¿Y qué significa eso en la economía? Cuando los chinos, como dice el pueblo dominicano, le están comiendo los caramelos a los norteamericanos en materia de la guerra comercial. Y en eso el pasto se llama Europa. Por eso Europa hoy se recompone, ojo, con los alemanes a la cabeza de nuevo. Porque desde el punto de vista práctico eso es así lo que pasa en la economía, y por eso Inglaterra no puede hacer lo que le dé su gana. ¿Qué yo le quiero decir, haciéndole esa referencia general y partiendo de su introducción? Que yo estoy de acuerdo que hay un fenómeno de tipo general, de tipo regional, que funciona y que usted lo coloca para verlo, incluso desde la historia, como el contexto en el que debe responderse la pregunta que usted hizo. No está suave la cosa para los norteamericanos, porque por donde abre, la pelota está tan podrida que cada vez que tapan un pinche, la presión del aire le abre por el otro. Fíjese usted lo que está pasando en el contexto de América Latina. Nada más, fíjese la última reunión de la OEA en el marco de una ofensiva gringa. ¿Y qué perdían ellos con dejar Venezuela tranquilo? Entonces ahí hay que ver, por eso hay que irse más allá de lo que aparenta a la cuestión real. Yo le puedo mostrar, no tenemos el tiempo a eso ahora, cómo desde el punto de vista del interés estratégico de los norteamericanos, ni siquiera probablemente en el caso venezolano es el petróleo, sino en los minerales que hay en Venezuela, que perfectamente son alternativos al petróleo. Que ya los norteamericanos con capacidades para eso, y habiendo explotado y desbaratado el mundo, y habiendo sometido a cualquiera, tienen capacidades para eso. Muy bien, eso está claro. Pero no solo eso, sino que además, doctor, si usted analiza el problema del interés en el marco de la región, ese sí es importante. Porque aquí en América se da una pelea en la guerra comercial en desarrollo entre ellos y los chinos. Y hay una presencia tanto y usted mencionó los países, no es casual que usted lo haya mencionado, de Rusia como de Irán,
Sí. y de China en América Latina, no solo desde el punto de vista comercial como los chinos, sino desde el punto de vista militar. Yo le voy a poner una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el puerto de mayor profundidad que hay en el Caribe? Manzanillo. Puerto de Manzanillo. Usted sabe que el primer acuerdo en el Congreso de la República Dominicana tomado para instalar una planta al carbón de la misma capacidad y un poquito más de capacidad de Punta Catalina, que venía acompañada de una zona industrial para ensamblar vehículos, motocicletas, etcétera, que venía con la posibilidad de otras inversiones y que venía con la posibilidad de instalar capacidades para almacenar combustibles en grandes cantidades que no la tenía ni tiene la República Dominicana, porque los 3 sitios para guardar combustible en bruto aquí en este país no son de la refinería. Los chinos. No son de lo que tenemos ahora, no es de la refinería. ¿Y de quién es la refinería? De Venezuela y del gobierno. Así es casi mitad venezolana y el resto del Estado Dominicano. Cuando usted ve eso y dice, pero ¿y por qué el gobierno dominicano paró lo de Montecristi para instalar las plantas a carbón que eran, que después los chinos hace 1 año y pico se la ofrecieron a gas o como la quisieran, a carbón, a gas, sin pagar un peso al gobierno dominicano? Primero a través de la empresa china que había ganado el contrato, que había ganado la oferta y que fue al Congreso, y después por la Shanghai Electric Power también del gobierno chino, de la Fuerza Armada de China. ¿Por qué no hicieron eso y se fueron a Punta Catalina? Porque la necesitaban para lo que todo está absolutamente claro, para garantizar que mediante la corrupción se aprovecharan las condiciones internacionales para eso. Pero ocurre que habiendo jugado a eso y habiendo jugado el triste papel que se jugó en la crisis de Honduras, en el marco de la situación de Venezuela, el gobierno tenía que como hacer una cosa y hacer la otra. Y entonces el cambio del viaje a China y las implicaciones de eso, que habrá que ver qué ha significado y qué significa para la República Dominicana, y es una decisión correcta. Cuando usted pasa a ver el asunto, entonces el gobierno estaba obligado como a contentar un poco a los norteamericanos y adopta la posición miserable que adopta frente a la crisis venezolana. Ahí mismo. Contentar a los americanos. ¿Tú crees que es posible que nosotros tengamos una autonomía de vuelo como la tuvo México para tomar esa posición en un lugar en donde el gobierno se atrevió a montarle un escenario a Venezuela para que llegue a un acuerdo y no hicieron ni caso y ahora se están quejando de que el gobierno votó en contra? Bueno, lo que pasa es, doctor, que una cosa es el juego, y el juego que lo han hecho incluso otros estadistas de aquí, tipo el mismo Trujillo: fírmame cualquier cosa en el extranjero que yo haré lo que me dé la gana. En estos tiempos eso no se juega así, por las implicaciones materiales. Hay que jugar de verdad. ¿A quién afecta los desatinos, las estupideces que se cometen aquí en materia de política económica actualmente? ¿A quién golpea de manera sensible? Solo al pueblo dominicano, no afecta a uno o a otro grupo de poder. Por eso aquí los grupos de poder no solo ponen su huevo en todas las canastas y ven las oportunidades, sino que además aquí hay un proceso de reestructuración de esos grupos en los que el PLD, en base a la corrupción y a la impunidad de esa corrupción, que la pactan aquí adentro con los grupos de poder, porque hacen las mismas mañosería que usted ponía de relieve sin ser directo hace un rato en su introducción, y que se le afectan sus intereses ahora. No solo se castiga el pueblo con lo que puede pasar con la política económica, con los precios, con la seguridad ciudadana, con la salud, con la educación, con todo. No solo se afecta eso, sino las lógicas de acumulación, porque el PLD necesita el gobierno. Mira, y necesita el gobierno para hacerlo. Yo no quiero caer en el contexto internacional en todo el tiempo. Fernando Peña, es posible que República Dominicana pueda llevar a cabo un movimiento de tipo político para desplazar, erradicar el Partido de la Liberación Dominicana y hacer justicia a todo aquello que significa violación, corrupción, etcétera? Usted dijo que aquí habían 4 posibilidades frente a esta situación. Sí. Usted me hizo una pregunta que ya la había respondido usted, según sí. Y usted dijo aquí una no, pero ese mismo, a lo mejor tú tienes otras posibilidades. No, seguro yo tengo una visión
diferente. Que no tiene una comunidad de criterio con la suya, aunque hay puntos en los que En coincidimos. algunos, Ya yo le dije, no hay nada absoluto. pero coincidimos en los puntos de partida, que fueron las 4 cosas que yo dije, incluyendo la posición injerencista, intervencionista e hipócrita de los Estados Unidos y del imperio norteamericano. Usted dijo, Danilo se queda. El PLD con otro. Con Leonel. Leonel, usted fue Sí, directo. con Leonel. O con uno que el Danilo ponga. Sí, bien, perfecto, por eso dije con otro. Tercero, la oposición al poder. Y dijo una cuarta que es un poco confusa, pero donde menciona la coalición, usted llamó convergencia, no, sino que se llama así, Coalición por la Regeneración Democrática, que no es una propuesta política ni un movimiento político, es una propuesta de intervención de un reguero de ciudadanos y ciudadanas que están proponiendo la necesidad de que se articule un frente para derrotar al PLD. Entonces, una cosa es pensar no solo la oposición al poder, sino un frente para derrotar al PLD, que es una posibilidad en este país, además que ha estado planteado y sigue planteado. Ahora, usted concibió las 4 alternativas, como lo planteó, incluyendo en 2 de ellas la permanencia del permanencia del PLD. Y en la otra, la oposición de dos formas, una suave y una violenta. No sé cuál sería la violenta. La violenta es que salir del PLD, pero no con guerra, sino con oposición. Aquí en este país nadie está planteando, nadie, absolutamente sí, nadie. Pero yo tampoco. Nadie se está planteando ningún sector del país, ninguno, doctor, ni siquiera lo pero más es radical de salir con violencia. Pero déjame aclarar, porque parecería que estoy diciendo otra cosa. Estoy hablando de que la oposición al poder, uno pactado y otro, ok, tú no quieres pactar, entonces voy a utilizar toda la fuerza que el pueblo me puede dar para sacarte del poder. No, o para imponer el pacto. ¿O para? Para imponer el pacto. Para imponer un pacto que sea el que a mí me conviene, en el que yo vaya a firmar que tú me metas preso, pero ni loco. Sí, el pacto que te garantice que la sociedad dominicana sufra menos. Mire, a ver, yo le voy a plantear algunos elementos de entrada que quisiera tener la oportunidad de explicar cada uno de esos escenarios posibles. Tiene tiempo, adelante. Mire, lo primero es que ¿cuál es el punto de partida? El PLD en 20 años que cumplirá supuso que podía ser no un gobierno de 20 años, sino de 40. Sí, no lo digo yo, lo dijo Leonel. Lo dijo Leonel. ¿De acuerdo? Segundo, que se preparó para ese e identificó, después de haber dividido momentos antes en la historia el país entre corrupto y PLDista, identificó como un mal tan grande que hasta el propio Leonel Fernández le puso un número a la corrupción. Cuando la confrontación interna en el PLD, que no es una confrontación porque Danilo es sanjuanero y Leonel cibaeño, no es por eso, o capitaleño de lo que sea, no es porque son de regiones diferentes. La contradicción esencial está en las bases del ejercicio del gobierno y más que del ejercicio del gobierno, del ejercicio del poder. Es que el PLD constituyó una mafia política en este país que creó un grupo económico y ese grupo económico nació fracturado en 2 y al nacer fracturado en 2 con Leonel por un lado a la cabeza y Danilo por el otro, ha tenido que hacer un ejercicio de poder por periodos, aunque han sido cortos y todavía fugaces, marcados por la angustia. ¿Es una competencia comercial? ¿Es una competencia comercial? También lo es. Es más, fundamentalmente ahora no es una diferencia, dígame, ¿cuál es la diferencia programática entre uno y otro? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia? Uno es macro y otro es micro. No, ¿cuál es la diferencia programática? No hay diferencia ninguna. Ningún macro y ningún micro. Fíjate que han dejado a Héctor Valdés hacer lo que tiene que hacer en el Banco Central. Entonces, no, pero para los dos. Para el país. Para el país, no para el sistema. ¿Y el crecimiento? ¿Cuál? Vamos a discutir sobre el crecimiento, pero no, eso déjalo para otro. Claro, pero además, háblame de eso es tarea del observatorio. Ahora le estoy hablando yo como ciudadano. Óigame bien, trabajar para los dos. Para los dos, ¿por qué trabajar para el sistema? Como al trabajar para el sistema, trabajan para la oposición también, porque usted me dijo ahorita que una de sus 3 cosas es que lo que es común a todo es la corrupción y la acumulación por esa vía. ¿Quién acumuló de manera micro y dispersa los del lado PRDista? O PRMistas cuando eran PRD, porque no han estado como PRM en el gobierno.
de manera dispersa, porque esa es la historia dramática de la corriente del pensamiento liberal en ejercicio del gobierno. Pues es una discusión histórica. Estos acumularon desde el poder y tenían que garantizar autonomía y además engullirse los restos del balaguerismo más perverso. Y por eso su alianza empezó con los Guaroa. Usted conoce eso mucho mejor que yo. Y termina exactamente como lo han hecho ahora, habiéndose engullido una fracción. Y eso mismo le permitió articularse a determinadas fracciones intermedias, pseudo-liberales del empresariado dominicano, incluso el empresariado grande. Y por eso entonces Cuetra, Bonetti y algunos Cabral de ese lado del PLD. Pero cuando usted va y busca lo otro, no encuentra a los Cabral Vicini. Esos actuaron de manera propia y por cuenta propia. Y entonces el PLD nació como grupo económico, como corporación económica delictiva, porque acumuló dinero con los recursos del Estado y lo demuestra todo el tema de la corrupción en este país, termina difracturado en dos. Incluso a qué se dedican. Y usted probablemente va a encontrar el sector de Leonel más vinculado. Usted no va a encontrar nada al nombre de Leonel probablemente empresarialmente. No, que no sea Funglode. Pues sí va a encontrar probablemente ese sector vinculado a determinadas áreas de la economía dominicana que tocan el tema de los combustibles, que tocan el tema de la tecnología de punta, que tocan el tema de la comunicación, etcétera. Ahí usted lo va a encontrar. Ahora, si usted va del lado de Danilo, lo va a encontrar en el lado eléctrico, pero en otro plano. Que por eso usted dice micro, sí, las EDES moradas, por ejemplo, en el sector eléctrico y otras cosas. Esa acumulación para hacer y desarrollarse, usted sabe lo que necesita: poder. No es solo control del gobierno, sino poder, porque el PLD en la primera fase tuvo gobierno y no tuvo poder. Construyó el poder desde el gobierno y entonces eso se le fracturó. Pero ese grupo entero ha competido con los grupos tradicionales de este país y lo sigue compitiendo y ellos lo saben. Y por eso usted ve que la cúpula del CONE fluctúa. Y por eso usted ve que el grupo Vicini decidió incluso apoderarse de todas las esferas corporativas del empresariado dominicano. Desde lo único que no le han podido penetrar de manera definitiva es Herrera, la FAI y lo de Santiago. Pero después todo lo otro se lo cogió, incluyendo el CONE, y compró las empresas de los otros grupos y creó una corporación. ¿Y por qué el gobierno no le dio eso a los Vicini, la Catalina? Es un problema de tiempo probablemente. Pero no entremos en la cuestión de los Vicini, porque usted sabe que el puerto está hecho en terreno de los Vicini, que las plantas están hechas en terreno de los Vicini, que eso no han vendido ni siquiera una pulgada de tierra en el cementerio, nunca en su vida como grupo económico, sino que compran. Y además usted sabe que hasta tienen en el contrato castigado que si la Punta Catalina le contamina su caña, su plátano, su siembra, lo que sea, que tenga por ahí, hay que pagarle, pero muchos millones de dólares por tarea, creo que son $36,000 por tarea. Eso está denunciado. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos grupos tienen su tiempo. Ahora, eso está dentro de la geopolítica, que además no es aquí, sino que se vincula a Haití. ¿Por qué el programa fronterizo? El plan binacional Quiqueya. ¿Por qué toda la inversión en la zona norte de Haití, en la frontera dominicana, donde han visitado 3 presidentes norteamericanos? ¿Por qué la Universidad de Limonares se hace en la cola del yacimiento de oro Neita del lado dominicano, que es más grande en Haití que aquí, que probablemente Haití pudiera vivir de otra forma? Lo hemos dicho en este programa. O sea, aquí hay una serie de problemas planteados en la base de esta economía. Mientras tanto, doctor, aquí la cosa no está suave. Salga a la calle y pregúntele a un ciudadano, pregúntele a esos camareros, a los trabajadores que están aquí, cómo está la cosa. Es para adelante que vamos, pero para el precipicio. Es el diablo que está llevando al pueblo de este país. Todo, y sin embargo, tenemos gente tan capaz de manipular los números que hacen como pasó en México, que te sacaron 38 millones de gente de la pobreza cambiando 2 índices de la medición de la pobreza. Te lo sacaron. Y aquí, y nosotros lo podemos demostrar porque está documentado eso, la deuda no es lo que dice el gobierno. Es más, entre el gobierno y el FMI hay diferencias sobre el tema de la deuda. Entre el Banco Mundial y el gobierno hay diferencias sobre cómo se evalúa la deuda. Pero espérate, porque si me callo, estamos más grandes que nunca y estamos mejor que nunca. Doctor, eso, óigame bien, el primero que no se lo cree, porque sería más mentiroso de la cuenta, es el presidente. Y usted tampoco, ni lo puede demostrar. Usted, Julio Bacín. Usted sabe por qué, porque eso no es verdad. Eso no responde a la realidad. Aquí han querido hacer 2 repúblicas dominicanas. Una telegénica en los medios de comunicación para confundir gente, que es lo que hacen en la actualidad, que es el propósito y el arma fundamental de esa guerra mediática que significa la guerra de colores. Es la revolución de colores, que es para condicionar poblaciones. Usted sabe que el gobierno de ¿cómo se llama? Usted lo pronuncia mejor. ¿El de Libia, el de Siria, Assad.
O sea, usted sabe qué hacer, Afán. Lo anularon y lo quitaron por 3 días, frente a todos los medios de comunicación de Siria, que les cerraron la comunicación a Siria y transmitieron con gente de Siria, conocidos en los propios medios de comunicación. Pero ese es un buen gobierno, ese es un buen gobierno. No, yo le estoy diciendo que los gringos fueron capaces de anularlo todo. Y le armaron el ISIS también. Así es. Entonces, lo que le estoy diciendo es que ellos son capaces de crear una mentira tan grande. Y el PLD creció, se hizo gobierno con eso. Aprendiendo, ¿usted sabe de quién? Porque no es desde ahora. Aprendiendo de los brasileños, de lo mismo como el Globo y compañía de allá. Y esa concepción del problema de la telegenia de Leonel Fernández la transmitió, pero quien ha hecho mejor uso, un uso mucho más pragmático, ha sido Danilo Medina, que es el armador. Tal vez no es el intelectual más de fuste entre ellos, pero sí es un buen armador. Y ha logrado armar el muñeco de tal manera, no solo que después de haber dicho me venció el Estado, fue capaz de imponérsele a Leonel esperando una coyuntura donde funcionó la posición norteamericana, que lo facilitó. Y ahora intenta mantenerse. Ahora, ¿qué significa eso ahora? Ahora no significa igual. Y la variable que usted no toma en cuenta es que este país, el pueblo de este país, tiene 2 años y medio en la calle. Y sin revolución de colores, vestido de verde. Ay, y sin hombre. Doctor. Pero ponme otro ejemplo. Doctor, pero no. Está bien, ok. Lo podemos discutir. Okay. Pero usted tiene una opinión, yo tengo otra y estamos dialogando con la gente, entonces déjeme expresarla. Oiga, no solo que es así, sino que eso usted lo puede buscar en el resto de la sociedad, estamento por estamento, cómo ha venido recomponiéndose eso. La devolución al interés por la política, la preocupación por el problema, la simbolización y al haber hecho conciencia que el problema de la corrupción en este país es un problema que tiene que ver con poder y Fernando, con mira, no impunidad. voy a poder dormir si no te digo lo siguiente. ¿Y tú no crees que la Marcha Verde, no la de las Estrellas Orientales, no, la que tuvo un año en la calle, eso no era de parte de USAID? No, yo le voy a decir, se lo voy a demostrar. Es más, yo pienso que a este nivel, al tratar un tema con la profundidad que usted lo ha planteado, yo le llamo hasta que retire lo de hacer una comparación entre lo de las estrellas y eso, porque eso se parece a un meme que anda circulando por las redes, que dice que el presidente prohibió la celebración de las estrellas porque todo el país era verde. Es así. ¿De acuerdo? Un presidente que está bueno que lo relajen incluso, porque si vemos las dos cosas que han salido y que están en las redes, desde su manejo del lenguaje hasta su olvido, dice que probablemente es que está buscando... No, pero tú no te vas a... Bueno. No, sí, pero es la realidad o es mentira eso. Son mentiras las dos cosas, están ahí, son los datos de la realidad. La política se nutre de realidades. Entonces nosotros estamos en un país donde no solo la institucionalidad se ha vuelto una porquería, sino donde la sociedad ha comenzado a reaccionar por la vía autónoma, óigame, mire, contra la dirección de los partidos tradicionales de oposición, contra los intentos de manipulación de fracciones del PLD, contra la presencia y el interés por jugar roles de vanguardia o de hegemonía de fracciones y sectores de izquierda. Y se impuso una corriente efectivamente democratizante en este país que ha sacudido la sociedad dominicana y nadie puede negar eso como un dato de la realidad. ¿Eso es parte o no de la coyuntura actual? Sí. Y entonces yo ahí engrampo con lo último que usted planteó para poder crear las condiciones de respuesta a su pregunta y decirle exactamente lo que va a pasar y plantearle lo que llaman, a mi juicio, la teoría de las 3 transiciones obligadas que salen de esta realidad política. Ocurre que ese fenómeno obliga y presiona en la dirección de que todo el que efectivamente se plantee un país decente, ojo, o tenga que aceptarlo aunque sea regañadiente, tenga que unirse. Eso es impuesto como una tendencia en la sociedad dominicana. Como una tendencia. Yo quiero saber qué sector, primero, no le quedan todos los que le apoyaban. Y segundo, qué sector es incorporable al apoyo del gobierno desde el punto de vista de la sociedad. Yo no estoy hablando de los grupos económicos. Los grupos económicos ya se comienzan a desgajar y a buscar la oportunidad para defender sus propios intereses. Y le importa un comino probablemente Leonel, Danilo, Hipólito, Abinader, Guillermo Moreno, Fernando Peña o Julio Jacín. Mira, al grupo Vicini no le importa nada de eso, le importan sus intereses, su tasa de acumulación, su tasa de ganancia, la velocidad de la acumulación, la hegemonía en la economía y la sociedad dominicana. Eso es lo que le interesa. Si
Eso es lo que le interesa. Y cuando usted lo busca uno por uno es eso. O sea, que hay una recomposición de esos sectores intentando participar en política y no es la primera vez. Desde las elecciones pasadas, los grupos tradicionales de poder económico aquí decidieron intervenir en política. O a usted se le olvida que quien llevó de la mano a inscribirlo a la Junta Central Electoral, a David Collado, fue Juan Vicini. Eso está ahí. Eso nadie lo tiene que discutir, porque están participando activamente en política. Cuando usted ve las posiciones de Campo de Moya en el CONEL, y cuando usted ve las posiciones del grupo Ricky, cuando usted ve las posiciones de esos grupos, se da cuenta que todos están interviniendo en política. ¿Usted sabe por qué? Por la gravedad de los acontecimientos dominicanos. Por donde va este país, va camino a una situación, óigame que se lo estoy diciendo ahora, de gran desestabilización social y probablemente de ingobernabilidad. Si este gobierno no entiende que tiene que facilitar una transición en la que el pueblo tenga que ser tomado en cuenta. Pero yo te voy a hacer un señalamiento. Gianni Vicini, el padre de David, de Juan, era Mr. X contra Trujillo. Era Mr. X. Este no tiene que ser Mr. X, este lleva a su candidato sin ningún problema. Aquel quería proteger sus intereses y optó por el magnicidio. En más de 100 años eso no participó, tenían que participar así surrepticiamente. Ellos están haciendo eso porque ya no pasó la época en la cual había políticos que se identificaban con sus intereses y ahora ellos han tenido que fabricarlo. Todos se interesan, incluso a toditos se le pasa la bandeja. El problema no está ahí, de un lado y en una dirección y en otra. El problema está en la situación real de peligro del manejo de una institucionalidad, doctor, que todo el mundo ha dicho y admite que no funciona. ¿Cómo es posible que el crecimiento tenga que ser empobrecedor en la República Dominicana? Con un crecimiento de números, de estadística mal manejada, de no ponerse de acuerdo en el análisis real de la economía. La economía ha crecido, pues claro que ha crecido, pero ha crecido para terminar siendo más grande el abismo entre los que menos tienen y los que más tienen, y por eso nosotros estamos en todos los estándares y en todas las mediciones internacionales metidos en eso. Entonces, ese factor, cuando usted lo presenta en la situación, usted dice, ¿qué va a pasar en el 20? Doctor, yo le hago una pregunta. Esta coyuntura actual, la de hoy, la de este fin de enero, ¿es una coyuntura electoral? Usted sabe que no es electoral. Esta. ¿Caminamos hacia una coyuntura electoral? Sí. Entonces el interés de ponerme a discutir el tema de allá es para que yo no discuta el tema de la deuda, el tema de los servicios, la cotidianidad de la gente, el hambre que aquí se pasa, lo que sirve el salario, que es sencillamente como el de los policías, ¿cómo es? Cebolla. De cebolla, para sacar lágrimas. Mientras me quieren vender el bulto que este país ha cambiado y que la clase media subió. Cuando tú analizas, sí subió, y los médicos y los abogados y los profesionales del área de la salud han sido convertidos en trabajadores por esa mezcla que hay entre ARS, mal manejo de fondos de pensiones, seguridad social, como a las mafias le da su gana, con un empresariado que no cede y que tiene entonces a un país sufriendo y a las clases bajas de esta sociedad totalmente metidas en la pobreza. Entonces ese fenómeno dice, tenemos que examinar de verdad la realidad. Entonces aquí hay una realidad económica y social que cuando usted la agrega al problema global y le incorpora los elementos de torpeza política, como el manejo del tema venezolano, como el manejo del tema de los endeudamientos, como el manejo del tema del financiamiento internacional de la República Dominicana, en una economía cada vez más tercerizada, cada vez más metida en el sector servicio, aquí, ¿qué se produce aquí? Si Venezuela tiene que importarlo, entonces yo quiero que usted me diga qué estamos produciendo nosotros. Que a lo mejor tuviéramos a nuestros polleros vendiendo pollo fuera, a nuestros aguacateros manejándose de otra manera y no como se manejan en la frontera, porque su problema es sencillamente la maximización de ganancias, y el país tuviera en otras condiciones. Entonces aquí hay que analizar la economía real para saber lo que está pasando y explicarse por qué estos cambios. Entonces tenemos un gobierno que ha sido incapaz de eso y que además tiene un serio problema. Que en lo que el hacha va y viene, como dicen los campesinos, descansa el palo. En lo que llega la coyuntura electoral y el presidente de la República, que no puede admitir ahora el costo que significaría, que no es la simple ingobernabilidad de este país, sino la desestabilización completa y probablemente el inicio de la destrucción de esta economía, si él acepta ahora que no se puede elegir. Vamos a suponer que estamos tan mal como tú describes. Plantéame una instalación de un gobierno que no eche para atrás lo poquito que hay, si no tengamos que irnos al año 61. Doctor, primero yo quiero aclarar, que usted me diga qué es lo que se echaría para atrás. No, acuérdate que hablamos de que cuando se intervino en las
primaveras, esos países echaron hasta 100 años para atrás. Óigame, el problema, por eso le quise separar. Y estamos en eso le quise aquí, separar el contexto internacional. Usted tiene una forma de medir muy linealmente ese problema. Ya yo salí del contexto internacional y le situé, coincidiendo con usted, la política norteamericana, la influencia de ellos acá, la torpeza con que nos manejamos y un conjunto de cosas que son parte de nuestro contexto, ¿no? Incluso en el Caribe, aquí, siendo la pechuga de las dos alas del pájaro, como decía Martí, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí en este país tenemos una realidad en nuestra economía, en nuestras condiciones, con Haití como vecino, con una frontera en esas condiciones, con una dirección norteamericana y una dirección burguesa internacional, con un capitalismo planteando lo que se plantea sobre Haití y el impacto que eso tiene en el marco de la República Dominicana. Cuando usted analiza eso, dice, la situación de esta economía no es suave. ¿Cómo vamos a cargar? Doctor, ¿cómo es posible que nosotros tengamos nuestro presupuesto constituido en más del 60% por préstamos? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la realidad de la economía? ¿Cuál es el avance de esta economía? ¿A dónde que usted lo sitúa? ¿Cuál es la base real de eso? Vamos a seguirnos llevando los cuentos de Valdés Albizu y lo que le interesa a quienes han dirigido el país. No, vamos a ver la economía real, la concreta. ¿Qué está pasando? Dígame qué pasa con nuestros productores. Con todos, de todas las áreas, los del sector agropecuario, los del sector industrial intermedio, los artesanos, los comerciantes medios. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se puede competir con un PLD dedicado al sector servicio y a las mafias en el sector comercial, con la importación, con la competencia desleal, con la maña y con el uso del poder? ¿Cómo se puede manejar un país como se maneja con las compras del Estado? Entonces, eso es lo real. Entonces, aquí hay un pueblo tomando conciencia de eso y reaccionando, óigame, y no es porque el PRM, el PLD, una fracción de él o cualquiera de estos partidos lo diga. Eso ha ido tomando un cauce. Entonces, eso ha presionado a una de las tres transiciones. Así es. O aquí hay una transición que el PLD entienda que esta sociedad se hartó del PLD, así con J, se hartó del PLD. Que esta sociedad entienda eso y que entiendan que eso hay que hacerlo sobre la base de la obligación de adecentar este país. De adecentar este país. En eso, doctor, usted sabe qué va a funcionar y qué funciona. La contradicción insalvable de bases materiales, no de bases regionales o étnicas o familiares o de apellido entre Leonel y Danilo, porque no es un problema personal entre ellos, es un problema de la realidad concreta. Es posible, lo imposibilita. Es posible que todos los sectores que se crean decentes se puedan unir para mejorar esa situación. Yo tengo tanta conciencia de eso que creo que gente como yo tiene divergencias importantes, pero que lo entiendo con inteligencia suficiente, como es el caso suyo y de decenas de miles de ciudadanos van a entender que eso no solo es viable, sino necesario. Hay un ejemplo que tú y yo hemos vivido. Los dos hemos perdido familiares cercanos. Y tú sabes que hay un momento en la vida que todo el mundo es solidario con los otros, aunque no esté de acuerdo. Podría compararse eso cuando los que difieren de uno coinciden por fuerza, por una fuerza mayor. Puede haber un motivo de que se unan toda esa gente. Pero no solo eso, yo creo que por eso es la razón que usted tiene la posición que tiene frente al gobierno. Por esa misma explicación. ¿Por qué? Porque independientemente de cualquier cosa, las actitudes de la gente, las posiciones de la gente entran en juego. El presidente de la República tiene una gigantesca responsabilidad. Doctor, usted vea lo que son las cosas. Cuando Leonel Fernández hizo relaciones con Cuba, yo era parte de Fuerza de la Revolución, nosotros hicimos un discurso público que el título decía, una decisión muy buena de un gobierno muy malo. Y teníamos razón, los hechos lo han demostrado. Sí. Entonces, y así es, y el resultado está ahí. Y la de China también, sí, está ahora, bien. Pero claro que sí, pero además de eso debió haberse hecho antes, o tener otro tipo de aprovechamiento. Y ¿por qué no aprovechar a los chinos que le ofrecieron? Y yo tengo la documentación, lo puedo demostrar. Que le ofrecieron plantas iguales que la del mismo tamaño o más grande que la de Punta Catalina. Ahora, se le ofrecían ahora al gobierno. Tengo la documentación, le digo. Y Tony Isa no me deja mentir. Porque seguro que lo conoce porque pasó por su ministerio. Y no solo. Los chinos le ofrecieron montarle la misma generación de energía a gas. Que el gobierno comprara el gas o que ellos lo ponían. Sin poner un peso, llave en mano.
en Montecristi. ¿Por qué no se cogió ese camino? Porque además tenía Punta Catalina funcionando, no importa con lo que sea, funcionando. Necesita un Pero doble. ya se necesita otra Punta Catalina. Pero por supuesto, entonces por eso, ¿por qué este gobierno no es capaz de hacer eso y aprovechar la apertura y el desafío de las relaciones con China para eso? No, no lo hace. Yo le voy a decir, ¿usted vio lo que pasó en Brasil antes de ayer? En Minas Gerais. ¿Qué pasó? Ya lo mandé por WhatsApp a usted. ¿Qué pasó? Explotó una presa de relave. Una presa Sí, de sí, cola. sí, sí. Pero arrasó sí, la sí. propia empresa. Y mató muchísima gente. Todavía hay 300 que no encuentran. Sí, sí. Usted vaya a Cotuí, usted ha ido a Cotuí, conoce eso bien, y usted verá que... Y fue de cola esa presa. Sí, una presa de cola. Yo es que era una presa No, pequeña. Una presa de cola, fue lodo. Ahí hay, un tercio había ahí, de lo que hay ahí en Cotuí, en Barrigol. Es más Encima de la de aquí. Es más grande. Pero claro, pero no solo eso, vaya a ver qué monstruo. Yo se lo mandé incluso con toma pública. ¿Usted no cree que eso que cuesta 3 pesos reubicar esas comunidades, no es el momento para que un gobierno como este, que cualquier funcionario se lleve en una uña 500 millones de pesos, no meta 3 pesos para reubicar esas comunidades? ¿Usted cree que un gobierno así puede ser querido por la gente? Puede ser respetado por el pueblo de este país, por gente decente, usted, yo, cualquiera. No, doctor. Entonces, el presidente de la República pasa a ser responsable de todo eso. Entonces, ¿qué candidatura puede tener? ¿A dónde puede llegar? ¿Qué puede ofrecer el PRD? Absolutamente nada. Sí. Entonces, por eso aquí hay que articular una perspectiva de otra naturaleza, donde los propios partidos de oposición, de izquierda, de centro, de derecha, que entiendan que este país merece mejor suerte y que hay que detener el dolor social de la población de este país, nos pongamos de acuerdo para buscar una solución, para que la solución entonces no sea el capítulo que usted dijo, que implica entonces la pelea de otros principios. Decíamos que las salidas del país, independientemente de que ya hicimos la biopsia de lo que está pasando. Sin embargo, nosotros queremos ver las 3 posibilidades que menciona Fernando y las 4 que yo digo, pero vamos a ver si él nos ayuda con el tiempo. Fernando Peña, ¿es posible que Danilo Medina modifique una constitución bajo la excusa de que yo no quiero seguir, pero necesito estar hábil para que me respeten? En caso de que no pueda, yo llevaría un delfín que siga la línea del gobierno de Danilo Medina, porque Leonel Fernández podría resultar una sustitución más dañina para Danilo y su gente que la propia oposición. Es decir, a Danilo se le facilitaría más llegar a un acuerdo con ese bloque o con un bloque decente y decir, ok, ustedes son más decentes que yo, pero por favor, le entrego el poder sin pleito, sin costo, sin problema, pero garantícenme poder político o incidencia. Esa posibilidad les resultaría fácil a Danilo ensamblarla, con tantos sectores en contra. Estados Unidos no quiere más PLD, Leonel no quiere a Danilo y la oposición quiere sustituirlo. Mire, no hay ninguna posibilidad en este país de una intervención electoral mínimamente sana que el PLD quede en el gobierno. El PLD tiene que entender que tiene que garantizar que la transición a que este país tiene que obligarse le cueste lo menos posible. Así dicho en esa palabra, que yo pienso son lo suficientemente claras. Muy bien, ya contestaste. Sí, dijiste PLD, no dijiste sí, los dos se van. Los dos. Sea porque Danilo imponga el candidato. No, se imponga él, haciendo la modificación. La reelección. Si lo impone así, se potencia la tercera fórmula. ¿Cuál es? Que es una transición impuesta de la calle que puede llevar en este país a un gobierno de coalición. Oiga que lo estoy planteando.
en mi análisis. Pero coalición con el PLD. No, de coalición política. Estoy hablando... Pero de oposición, de oposición todo el mundo. Así es. O un gobierno de coalición. Sí, 1, 2. Eso es si Danilo impone la reelección. Si Danilo se impone la reelección, además en otras condiciones, pero que tiene que ser sobre un PLD fracturado y mucho más debilitado. Tercero, puede haber un intento de recomposición. Si el gobierno se aísla antes de tiempo, que quiere encabezar Leonel Fernández. Pero el costo de hacerlo a nombre del PLD tiene otras implicaciones y habría que ver en qué condiciones tiene que hacer el pacto con Danilo y con lo que Danilo representa, en el contexto de análisis que hice ahorita. Por tanto, el PLD no tiene solución. La primera de las vías, el imponer la reelección, acelera un proceso de ingobernabilidad en este país y pone a este país camino a la desobediencia civil y pone a este país camino a la desestabilización social. Si el trauma del PLD es manejable entre ellos, entonces ellos tienen que hacer conciencia de que tienen que posibilitar que las dos posibilidades siguientes, que son un frente político que transite de manera normal a una derrota entonces del PLD. quien puede desestabilizar una transición sería el propio PLD, con lo que hizo hoy de denunciar que aquí se contrató, que el gobierno está contratando un especialista en campaña sucia. No. El PLD tiene este país desestabilizado hace tiempo. Aquí hay una desestabilización No hay que es que su responsabilidad, porque yo lo digo. Sí. Esto es un desorden en este país. El PLD actúa políticamente y puede frenar o no los aceleradores de una situación que tendrá que barrer la porquería del gobierno Y en dominicano esos para salvar este país. 450 días que quedan, ¿tú no ves posibilidad de recomponerse? No, absolutamente, porque para recomponerse tienen que cambiar las condiciones sociales de este país, las condiciones de esta economía. Y no hay tiempo. Eso no es tiempo, no hay ninguna posibilidad con la política que ha llevado este gobierno, que además las decisiones políticas que toman no crean problemas. Yo le hago una pregunta. ¿Usted no cree que si se descuadran mucho con el tema del petróleo, la situación aquí se vuelve inmanejable y que el tema de las divisas entre en juego? Si sube el petróleo, sí. No, pero no solo eso. El impacto de eso en las divisas, ¿cómo va este país? Con la deuda. Con la deuda. El impacto de eso en la divisa, ¿qué significa? ¿Cuál va a ser la actitud del empresariado? Del gran empresariado, de los grandes acumuladores o de los grandes hacedores de dinero con el negocio de la divisa, desde el Banco Central hasta los chimichurri que hay Y planteados en los una minas. coalición tiene solución. Entonces, la otra transición posible es que un frente político compuesto y que recoja aspiraciones populares plantee efectivamente una apertura hacia un proceso de adesentamiento de este país en función de un gobierno cuyas fuerzas se comprometan desde ahora en eso. Ahora, eso solamente es posible si esas fuerzas de oposición entienden que este gobierno no se puede llevar en baño de María o en silla de ruedas las elecciones, sino que hay que entender que la coyuntura actual no es electoral y que lo que hay que exigirle al gobierno para garantizar que en San Juan, para Félix Bautista, no haya más votos que votantes, o que el presidente de la República asuma la condición de presidente con un % y con un título declarándolo ganador, ni siquiera con actas claras y transparentemente discutidas. Si queremos que el país llegue a una situación diferente, entonces esa transición hay que permitirla y facilitarla para ver si recuperamos la economía. Si esas dos no se dan, doctor, entonces aquí hay una situación de ingobernabilidad asegurada que nos va a llevar a ese tipo de coalición que va a terminar seguro planteando reformar este país entero. Si tú revisas el gobierno más malo que ha tenido este país, que gobernó 22 años, vas a notar que en 3 oportunidades... ¿Cuál fue ese? Balaguer. Pero usted ahorita dijo que no era el más malo. No, pero espérate, el más malo. Primero, en el 61... no puedo mantenerme y me voy. Le dejo a la oposición. Les recuerdo textualmente. En República Dominicana tenemos 3 posibilidades tres posibilidades en orden decreciente de preferencia. Un gobierno democrático decente. Un gobierno filocomunista dirigido por Juan Bosch Lavuelta al Trujillato. La posición gringa oficial. Digo, somos partidarios de la primera, un gobierno democrático decente. Decente para ellos es cualquier cosa, incluyendo una dictadura. Pero no renuncian a la vuelta al Trujillato si existe la posibilidad de un gobierno democrático. Pero voy a la otra. 78, ganó el PRD, 3 senadores, un peleo, dejó la cosa. Y en el 94, el dardo de los partos y le dejó su país. Las 3 veces se ha sabido ir.
las 3 veces se ha sabido Doctor, ir. yo le hago una pregunta como respuesta. Sí. Doctor, ¿usted cree, así como este país, además, que usted dijo ahorita es una perla, este es un país sin árbitro? Dijo usted, y yo estoy de acuerdo. Sí. Entonces, en este país sin árbitro, yo quiero que usted me diga si los actores que hay que tomar en cuenta aquí para ver lo que va a pasar en la coyuntura y lo que está pasando y lo que debe pasar, si los actores a tomar en cuenta nada más son 3 grupos empresariales monopólicos enfrentados, una mafia política convertida en grupo económico que compite con ellos y los partidos que representan eso. ¿Qué son esos partidos? Pero Lo yo mismo. veo en tu Usted- participación, mira, nos quedan 5 minutos. Fernando, tú no aceptas nada que no sea castigo a la impunidad, más que un buen gobierno. No, no. Tiene que haber castigo Yo le a voy a la hacer una impunidad. pregunta. Doctor, después de lo que usted y yo hemos hablado aquí, que la gente no está escuchando y Sí. viendo, doctor, ¿usted cree que se puede hacer un gobierno decente con impunidad? Dígame sí o no. Para ser claro y para que la gente que está ahí se eduque, porque eso es lo que falta en este país. No, acuérdate ¿Usted cree que es posible un gobierno sin impunidad? Yo lo que dije, y lo dije, porque no quiero que tú me pongas yo dije que para mí el poder tiene un componente que tú no lo puedes evitar, ¿verdad? Pues, ¿cómo no? Inclusive, ¿verdad? Vamos a poder, sí, pero usted lo puede Ya contener, no se refrenar puede. y castigar. Pero seguro. Entonces yo le digo, pero si usted cree que es posible, porque no tiene nada que ver ni siquiera con la coyuntura, ¿usted cree que es posible un gobierno decente, sobre la base de un régimen de impunidad? Un régimen de impunidad. Pero yo te digo una cosa, ni siquiera las explicaciones sobre el único caso de corrupción que la oposición lo ha aceptado, ningún estudio, ninguna valoración que es Catalina, no hay forma de que la oposición acepte que eso está bien valorado. Pero ¿y quién le y yo pregunto una pregunta, ¿y usted cree que está bien valorado? Lo hemos discutido usted y yo muchas veces en este programa, no se desdiga. Catalina es un gran adefesio, un gran negocio. ¿Usted sabe en cuánto va a terminar Catalina? No es en 3.000, es sobre los 3.000 millones de dólares. ¿Usted cree que esta economía y un país se merece eso? ¿Usted cree que se merece eso? ¿Qué se hubiese hecho? ¿Cuánto nos costaba la de Montecristi, que además la aprobó el Congreso, que no hubo que hacer tanta sinvergüencería? Subido en el mástil, para irnos, ¿tú crees que hay posibilidad de que en 470 días haya un cambio político de gente decente en el poder? Absolutamente seguro. Yo tengo una esperanza absoluta en la capacidad de este pueblo, en la inteligencia de este país y además, mire, doctores, que este país está harto de sufrimiento y de sinvergüencería ejercido desde el poder con tanta impunidad como para querer convertirnos una mentira en verdad y decir, por ejemplo, que para adelante que vamos un presidente Tú tienes una que hay que examinarlo de otra tú manera. tienes una conciencia de lo que es el poder. Tú tienes una conciencia de que ese no fue una mafia, se constituyó un poder económico insalvable, ese partido, que no es verdad que yo me voy para mi casa. No, yo no he dicho que ellos se van a ir. Ah. Yo le he dicho hasta que tienen que pactar su ida. Hasta eso tienen que pactarla, ¿verdad? Pactar su ida, porque tienen que aceptar que se van o están arriesgando este país a la ingobernabilidad, a la desestabilización, al no sé qué va a pasar. No le ponga un callejón sin salida. No soy yo fue que se lo pusieron, desbaratando este país, corrompiendo, no ponga un callejón corrompiéndolo sin todo. salida. Es que fueron ellos, doctor. Pero usted no me dijo de las declaraciones de Leonel. ¿El pueblo es el culpable de que Leonel diga eso? ¿O de que el otro lo haga? ¿O de que aproveche convenientemente una Pero u ellos otra están situación? compitiendo como si la oposición fuera el mismo PLD. Ajá, entonces, pero no me eche esa culpa a mí ni se le eche a usted. Eso es responsabilidad de gente que no entiende que este país no se los merece a ellos, porque lo han destruido, lo han desbaratado. Han querido, por suerte se ha recuperado en estos 2 años, aunque a usted no le guste, doctor, de color verde, se ha recuperado por lo menos algo de esperanza en que es posible una solución diferente y yo le voy a demostrar que sí que es posible. La historia está ahí y vamos a estar vivos para eso. Nos queda 1 minuto y ya terminamos. No, ¿cómo vamos a terminar? Yo quiero decirle, doctor, el ejemplo que yo... Tiene 1 minuto, di lo que tú El quieras. ejemplo que yo le dije ahorita de lo que el presidente puede hacer es un problema elemental. Si yo tengo que aspirar a que el presidente haga cosas buenas, desgraciadamente, yo tengo un juicio de para dónde van las cosas en grande, pero de manera particular, hay cosas que él debería asumirlas, en vez de estar inventando tantas cosas para estar haciendo lo ridículo que está haciendo últimamente. Doctor, hay que evitar, oiga, usted conoce eso, que pase en Cotuí lo que pasó En Brasil. en Minas Gerais.
Yo quisiera ese minuto nada más, dejarlo para que la gente lo piense. Esa gente vinieron un Via Crucis 3 días para entregarle una carta al presidente y ahí mismo tuvieron que admitir. Mañana vienen esa gente a hablarnos de eso a las 6 de la mañana. Excelente. La gente de Cotuí vienen a hablarnos de eso, porque hay problemas ahí. Serio. Sí, Fernando, gracias. Gracias a usted por esta oportunidad. Hace rato no nos juntábamos tan largo. Bien.